Buenas tardes. Entonces, dando continuidad al tema de las cadenas de suministro eficientes o mejor supply chain eficientes, hoy vamos a realizar la socialización de 4 artículos que escogimos para profundizar un poco más del tema respecto a las bibliografías que tenían el artículo que revisamos la semana pasada. Aquí está. Buenas tardes, Iván Brusón. Voy a presentar un resumen y el mapa mental de un artículo del Dr. Hao Li que se llama la AAA Supply Chain. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Quiñones. El artículo que voy a presentar es Redes de Colaboración y la Innovación. El autor es Gautam Ajahu. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ramón Cruz. El tema que voy a exponer es la cuantificación de la evolución del grupo social. El autor es Yergili Paya. Listo, buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriel Agredo y yo les voy a comentar un poco del artículo del Dr. Albert Laszlo Barabasi que se llama Scale Free Networks, a Decade and Beyond. ¿Empieza? No, tenemos la cámara. Espérate, ahí cortamos. ¿Quién va a arrancar, Gabriel? Ahí corta. Arranque, Gabriel. Vamos por la derecha. Soy yo. Vamos al de Gabriel. Y ahora, Bueno, listo. Entonces, vamos a iniciar con el artículo que me correspondió a mí. En resumen, este artículo lo que nos lleva es a profundizar un poco más acerca de el origen o la organización de una supply chain, de por qué razón, de cómo está conformada, perdón, y hace unas comparaciones muy interesantes, la verdad. Entonces, como observamos allí en el mapa mental, nuestro centro es la Scale Free Networks, que es una red libre de escala, podríamos decirlo así, traducida al español, la cual tiene 4 aspectos muy importantes, los cuales son la arquitectura, los nodos y las moléculas que están instaladas al azar dentro de esa estructura, la universalidad que tiene esa red y también que es susceptible a blanco de ataques. Entonces ahora más adelantico les vamos a contar por qué. En cuanto a la arquitectura, según los estudios que hacen, entonces se dan cuenta que así como las redes de las células, las diferentes redes tienen arquitecturas similares, pero también revisando estaba la disyuntiva de saber si eran aleatorias o variables o si eran no aleatorias o invariables. Después de diversos estudios se pudo determinar que las redes son variables porque la naturaleza puede escoger diferentes arquitecturas para formar la red. Que son verdaderamente aleatorias, es decir, que pueden sistemas similares a los de las, o sea, que pueden sistemas, se hacían la pregunta, que si podían sistemas similares a los de la célula o la sociedad funcionar sin problema si esos nodos o moléculas o personas se juntan al azar. El tema de los nodos y las moléculas pues es lo que se va haciendo en la red a medida que ésta crece. El descubrimiento de las redes libres de escala contribuyó al surgimiento de la ciencia de la red, un nuevo campo de investigación con un conjunto distinto de cambios y logros. Es así como a partir de como evidenciamos una red de células, por ejemplo, llegamos a generar una red web, que es como la red de sistemas, que es lo que digamos es hoy en día ampliamente conocida. La propiedad libre de escala nos obligó a reconocer que las redes cambian constantemente debido a la llegada de nodos y enlaces. Y la universalidad de esas redes es clave para la investigación, ya que se establecen modelos empíricos y analíticos que predicen la estructura de la red.
Finalmente, en el tema de los bancos de ataques, podemos decir que como toda red es afectada por virus. Entonces, un ejemplo, son los virus en las redes de sistemas. El virus se relaciona con el umbral de fuga, que significa que una red libre de escala puede propagar virus sin restricción, lo cual afecta todos los procesos de difusión de la red. Y listo, es básicamente como en resumen lo que nuestro mapa mental dice acerca de las redes libres de escala. Vamos a continuar ahora con mi compañero Iván, que nos va a explicar su mapa mental. Ok, entonces vamos a mirar aquí lo que fue el resumen del mapa mental del artículo que comentábamos del doctor Hawley sobre las AAA, las Supply Chain AAA. Entonces, ¿qué nos decía? Primero, está claro que el mundo cambia de una forma que ni siquiera percibimos y que ese cambio tan rápido nos obliga a la cadena de suministro también a hacer unos cambios permanentes en la infraestructura y para lograr sostener su competitividad y sobre todo lograr una alta sostenibilidad de la creación del valor de la empresa. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Que para lograr esto, una supply chain debe tener tres características fundamentales. Una, ser adaptable, que es la capacidad de ajustarse a los cambios estructurales de los mercados. Ser ágil, capacidad de responder rápidamente a los cambios en la oferta y la demanda de los clientes. Y estar alineada, que es la capacidad de lograr la convergencia de los intereses diferenciales de empresas y socios de la cadena de suministro. Entonces, con estas tres características podemos lograr que una cadena de suministros, una supply chain, pueda tener la capacidad de responder a los cambiantes demandas de los clientes, para estructurar una cadena en respuesta a cambios económicos y a cambios en el mercado, y para alinear la producción, la comercialización y las estrategias financieras compartiendo los costos, los riesgos y los beneficios en forma equitativa para todos los socios y las empresas que están unidas a ella. Entonces, de esta forma podemos desarrollar una AAA supply chain. Ahora José Luis nos va a contar cuál es el resumen y el mapa mental de su artículo. Buenas tardes. Mi artículo se trata de innovación y cómo las cadenas de colaboración afectan la innovación. Entonces, las cadenas de colaboración, ¿cierto? Afectan la innovación en las compañías, ¿cierto? Y estas compañías tienen conexiones con otras compañías y dichas conexiones se encuentran alineadas con economías de escala o economías especializadas. La innovación afecta a las compañías debido a que, dependiendo la cantidad de nodos, que tenga la compañía o conexiones que tenga la compañía con otras compañías, dichas innovaciones pueden llegar a las economías de escala o economías especializadas, y la innovación puede llegar a ser una innovación que trascienda en diferentes mercados y en diferentes economías. La innovación también está unida a la colaboración que existe en la tecnología. Esa colaboración permite a las compañías crear conocimiento, acceder a información, tener recursos compartidos, permite generar experticia en las diferentes compañías que colaboran en el proceso de innovación. La colaboración en la tecnología también permite crear o permite
invertir en investigación y desarrollo, que a su vez pues va a ir encaminado a generar una mayor innovación, y que dicha innovación sea una innovación que trascienda a través de todas las compañías, las conexiones, y que llegue pues a la economía de escala. Listo. Bueno, buenas noches. Yo voy a hablar de la cuantificación de la evolución de un grupo social. Nos manifiesta que la interacción entre los individuos ha evolucionado, incrementando la comunicación entre empresas, familias, profesionales y amigos. Según autores científicos, han desarrollado algoritmos que le permiten investigar la dependencia del tiempo de su permanencia de comunidades a grandes escalas y las relaciones básicas. De este modo se destapa la caracterización de la evolución de la comunidad. Esto lo realizan codificando por colores a individuos al azar. Se manifiestan en redes de conectividad y de telefonía móviles. Esto es un ejemplo que se hizo en la biblioteca de la Universidad de Cornell, en donde generaron 142 archivos con más de 30.000 autores, los cuales demuestran pues inconsistencia, que no hay continuidad, ya que ellos no tienen una investigación en común, solamente agregan pues puntos de vista. Si ellos tuvieran cosas en común, pues de pronto la red sería más completa y más continua. En cuanto a la telefonía móvil, ellos lo que hicieron fue en una empresa grabar por 52 semanas las llamadas telefónicas de sus empleados, y notaron pues que había una permanencia de 2 semanas de comunicación de algunos trabajadores con temas muy parecidos o similitudes, donde le daba mucha afinidad y había mucha continuidad. La permanencia de existencia de estos grupos depende de su composición. Hay grupos pequeños y grupos grandes. Los grupos pequeños, según esta investigación que acabamos de ver o que acabo de informar, en los círculos pequeños se forjan relaciones fuertes y la adaptabilidad persiste. En cambio, en los grupos grandes el tiempo de vida de las comunicaciones es corto, pues hay intervención de diversas comunidades y colaboradores. Su característica es el cambio continuo, lo que genera un cambio constante de los miembros. Para concluir, en pocos años la mayoría de los miembros de una escuela podría cambiar. Sin embargo, la escuela y la empresa serán detectables como una comunidad distinta en cualquier momento durante su existencia. Esto quiere decir que en las escuelas o universidades o empresas, la gente que está y se retira, pues ellos forman unas comunidades, pero cuando llegan otras personas no son las mismas comunidades, se forman unas nuevas comunidades. Muchas gracias por su atención. Gracias. Y para terminar, entonces vamos a hacer una pequeña discusión de qué nos parecieron los 4 artículos que trabajamos. Entonces, Iván, por ejemplo, ¿qué te pareció lo tuyo? Nos vamos metiendo en este mundo de la supply chain y nos vamos dando cuenta de qué importante es en toda organización que quiere crear valor, que quiere ser competitiva y quiere tener sostenibilidad, desarrollar una serie de características al interior para que esa supply chain logre los objetivos en todo lo que tiene que ver con lo que veíamos aquí, la agilidad de las comunicaciones, la linealidad, la colaboración, como nos lo ha manifestado nuestro compañero José Luis en repetidas ocasiones, y observamos cómo se unen, o sea, cada tema que tiene que ver con la supply chain tiene unos puntos y unos nodos de comunicación y pues... Sí. En una supply chain triple A, como es el tema de Iván, se necesita de que existan fuertes lazos, o sea, que exista una fuerte colaboración entre las diferentes compañías o nodos,
y que eso vaya también de la mano con un proceso de innovación, porque el mercado día a día está cambiando y requiere que las empresas día a día generen valor, no solo para ellas, sino para sus clientes, que son la razón de ser de ellas. Okay. Y bueno, digamos que eso es la aplicación actual de las redes, pero entonces a mí lo más chévere de lo que leí fue en qué se basaron los autores de hoy en día para saber cómo estaban conformadas esas redes, cuál fue el origen, cuál fue el ejemplo que tomaron y pues cómo descubrieron de qué estaban compuestas, por nodos, moléculas, por lo que nosotros hoy en día hablamos en nuestros modelos, pero pues chévere poder en realidad retroceder y mirar ellos qué fue lo que revisaron para lo que tenemos hoy en día. Sí, es importante también de pronto agregar que de todas maneras en toda la cadena de supply chain, en toda la cadena y fuera de la cadena, pues todo lo que son modelos pues se miden con redes ya, pues son cuantificables, son medibles y pues como decían mis compañeros, eso también va muy ligado pues, a la comunicación, a la innovación, a la planeación como tal, para tener pues una buena cadena de suministro por unas redes de apoyo. Ok, bueno, entonces pues muchas gracias compañeros, muchas gracias a todos por su atención y pues esperamos que les haya gustado el resumen. Gracias.